El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. 3 a las 7. Hola, muy buenas tardes. Algunos atribuyen a la contaminación que con químicos se hace en los sembradíos de diferentes productos que finalmente llegan a la mesa del consumidor, de la población en general. Otros a la vida sedentaria. Quizá también hay muchos que lo refieren o lo remiten a las cuestiones de carácter genético, por herencia genética, o porque mi abuelito, o porque en mi casa, o porque en mi familia ha prevalecido esa enfermedad. Algunas crónico-degenerativas. El hecho es que como nunca, hoy día, en la población, en todos los niveles, en todos los estratos, hay enfermedades, hay padecimientos que antes no tenían tanta incidencia. Y van a decir también, bueno, es que antes era menos la densidad poblacional, pero no creemos que las nuevas generaciones estén predeterminadas a venir enfermas y a tener una durabilidad de vida o una calidad de vida mucho menor que los antepasados. Entre otras cosas, este es el tema que hoy abordaremos y agradecemos mucho la presencia en esta mesa de Israel David Campos González. Él es médico internista y nefrólogo en el Hospital Civil de Morelia. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable. Comenzamos. Tres a las 7. Agradecemos como siempre el favor de su preferencia, amigos de escuchas, a ustedes a quienes nos permiten mantener el liderazgo de opinión después de 11 años de estar aquí en estos micrófonos, en este ejercicio periodístico, pese a los envidiosos, a los enanos del Tapanco y a esas gentes que se quisieron sentir comunicadores por herencia y que les quedó grande la yegua, como dijera la canción, ¿no? No, una cosa es el papá, otra cosa son los hijos, y hay de hijos a hijos, ¿no? Precisamente, y de papás a papás, claro, con todo el respeto. Pero bueno, nosotros como siempre le damos la bienvenida y en esta ocasión lo saluda Ricardo Hidalgo en esta mesa. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, ya gracias a Dios es viernes y van a ver y van a escuchar, Jorge, amables amigos, qué tema tan importante, porque ya considerado por las autoridades respectivas, problemas de salud pública que son muy importantes, es muy importante atender, pero también es muy importante que tengan conocimiento cómo poder actuar, cómo poder tratarse, por qué acudir con el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver, no se van a arrepentir, no va a tener desperdicio, es la emisión del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor, en esta mesa. Al contrario, Jorge, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tomar en cuenta un tema que creo que es de primordial importancia, porque como lo acabo de mencionar, es un problema de salud pública y que a veces platicábamos un poco antes de iniciar el programa, a veces las personas ni siquiera tienen la idea exacta de qué hace un nefrólogo, qué es la nefrología, para qué son los riñones, qué función tienen los riñones, y quizá todo eso lo podríamos ir platicando con calma el día de hoy. Vamos a ir platicando, porque ¿qué tienes? Pues está enfermo del riñón. Exacto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Oye, pues ve a ver al médico, pues ya es que ya fui. No, hay que ir con el especialista, ahorita le entramos bien al tema. Excelente. Bueno, yo de entrada le quiero agradecer nuevamente y que precisamente nos oriente para quienes no tienen el dominio ni el manejo de los términos, y queremos que esta emisión de servicio pues sea lo más transparente, lo más entendible para la población en general. ¿Cuál es la diferencia entre un médico internista? Primero, la función del médico internista, vamos a dejarlo así, y luego hablamos de la especialidad de la nefrología. Ok. Un médico internista es un médico que se especializa en la atención de problemas en el adulto, de problemas de diferentes órganos, de problemas pulmonares, de problemas del corazón,
de problemas del riñón, incluso de problemas digestivos, del aparato digestivo, y es el paso previo a un especialista en áreas muy específicas. Un ejemplo clásico, diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad que puede manejar un médico general sin ningún problema, pero en ocasiones necesitan el apoyo de un médico internista que puede tener un conocimiento un poco más amplio acerca del manejo. Pero el mismo internista, en casos extremadamente complejos, requieren de un endocrinólogo, que es el especialista de la diabetes. Entonces es una cadena en donde el conocimiento se va ampliando un poco más y se va focalizando en las áreas que son de interés. Entonces el médico internista tiene dentro de sus funciones el tratar de organizar, el tratar de coordinar a el resto de los especialistas por el bien del paciente. O sea, detecta el internista el padecimiento y canaliza al especialista que debe ser en este caso, ¿no? Cardiólogo, nefrólogo, gastroenterólogo, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, coordina, en muchas de las ocasiones tiene las habilidades necesarias para manejar ciertos problemas en diferentes órganos. Sin embargo, cuando se exceden esas habilidades, se tiene que ir al cardiólogo, en el caso de un infarto, cuando la necesidad de un cateterismo, por ejemplo, se presenta, pues tiene que ir con el cardiólogo y el internista es el encargado de coordinar el resto del manejo. Si se vale mi ejemplo, que ya lo platicamos antes de entrar al aire, que al sufrir un infarto, pues a mí primero me estuvo viendo un internista. Exacto, sí. Y ya después ahí determinan, entre el internista y no sé si el cardiólogo, bueno, pues después del infarto, lo sacamos del infarto, ya está en piso el tipo, ya está con el medicamento adecuado, pero hay que hacer prueba de esfuerzo, hay que hacer los ecocardiogramas, hay que hacer los electrocardiogramas, y de acuerdo como resulte, vámonos a un cateterismo cardíaco. ¿Es así? Es así, justo ese es el ejemplo. El manejo inicial lo da un internista, quien plantea una estrategia inicial, y en el punto en donde requiere de un especialista como el cardiólogo para un ecocardiograma, para un Holter, para el mismo cateterismo, entonces se apoya del cardiólogo. Sin embargo, la importancia del internista no debe dejarse de lado, porque finalmente es quien va a coordinar al resto de los especialistas para que cada uno se pueda enfocar en los problemas para los cuales un internista está debe hecho. tener una preparación todo, ¿no? Mayor todavía integral, ¿no? que un médico general. Tiene una preparación mayor que un médico general de forma integral, que creo que es la palabra. Sí. Trata de ver en el adulto, a diferencia de la pediatría, que es un mundo aparte. En el adulto trata de tener conocimiento acerca de diferentes órganos, de cómo interactúan diferentes órganos. Nadie podría pensar, o pocos podrían pensar, que el corazón tiene mucho que ver con el riñón. Claro. Entonces, el cardiólogo se encarga del corazón, el nefrólogo se encarga del riñón, pero el internista conoce la interacción que hay entre estos órganos. Otro ejemplo muy simple, un medicamento. ¿Cómo va a saber uno las interacciones que hay entre los medicamentos que me da el cardiólogo, los que me da el neurólogo, los que me da el nefrólogo? El internista es quien trata de coordinar todo eso y decidir cuál es la mejor opción de las sugerencias que hace el médico especialista que esté. Entonces, replanteo, no necesariamente un médico general tiene la facultad de un médico internista, no es lo mismo. Para que no digan, pues yo ya fui con el doctor y el doctor me recetó, cuando se trata de una complicación mayor. Claro, el médico general, desde mi perspectiva, debe de ser un médico de primer contacto, un médico que sepa... ¿Qué es el primer contacto? Exacto, que sepa identificar las cosas graves de las no graves, que sepa identificar en qué momento tiene que hablarle a un internista, a un cirujano, a un pediatra si está atendiendo a un niño. Vamos, es el primer filtro. Exacto, exacto. Y el médico general ya se encargará de decir, incluso el médico general tiene conocimientos sobre pediatría, y a la consulta del día a día de un médico general, mucho es de pediatría, cosa que un internista no ve, cosa que un cardiólogo de adultos no ve. Sin embargo, el médico general debe tener la capacidad de atender a adultos, de atender a niños, de atender a una embarazada, y ya decidir en qué momento le habla al resto. Canaliza hacia los especialistas, de acuerdo con el caso, ¿no? Porque el pediatra atiende desde recién nacidos hasta los 16 años. Sí. El pediatra. Sí. O sea, el pediatra no nada más ve chavitos, ¿no? O sea, al de 12, al de 13 años, al de 14, termina su función hasta los 16 años. Entonces, pero regresando, usted como internista,
primeramente tiene que ver con el riñón, el corazón, porque el corazón puede lastimar la función del riñón. Exacto. Por las presiones que se manejan, ya sean presiones altas o presiones bajas. Ya no está trabajando de común acuerdo, como reloj, el corazón con los riñones. Si este está bombeando, pone a trabajar de más a este. Es lo que estamos entendiendo. Exacto, Sí, justo adelante. así. Para tomar ese ejemplo, Uh-huh. el corazón es, en términos muy, muy básicos, una bomba. Uh-huh. Y está conectada por diferentes conductos, que son las arterias, las venas. Uh-huh. El corazón va a bombear la sangre y va a llegar a diferentes órganos. Entonces, si el corazón falla, puede fallar el riñón porque ahí le llega sangre, pero también puede fallar el hígado, Sí. también puede fallar el pulmón, Sí. también puede fallar el cerebro, porque finalmente si la bomba no está funcionando, no se puede lograr el transporte de la Una sangre. a irrigación diferentes sanguínea, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ese Hecha es un esta buen aclaración, ejemplo. doctor, me permite entonces preguntarle en el campo de su competencia, ¿cómo estamos en salud pública? Porque a lo mejor las generaciones, usted es muy joven, definitivamente, pero las generaciones de antes teníamos menos padecimientos, íbamos menos al doctor, no porque no lo necesitáramos, sino porque no nos enfermábamos con tanta frecuencia. Y hoy las nuevas generaciones que tienen mayor acceso a todo tipo de medicamentos y demás, como que surgieron o vienen más vulnerables. ¿A qué obedece? ¿Cuál es la radiografía que ustedes pueden tener al respecto? Yo creo que de inicio a mí me queda claro que la enfermedad renal es un problema de salud pública, es un problema que compete a todos en una sociedad y es un problema que puede hacer que colapse el sistema de salud, independientemente de qué sistema de salud estemos hablando. Uh-huh. ¿Por qué pareciera que ha incrementado la cantidad de pacientes con enfermedad renal? Hay diferentes explicaciones para ello. Una de las que podríamos mencionar es el incremento en la prevalencia de diabetes y de hipertensión. ¿Cuál es la principal causa de enfermedad renal? La principal causa de enfermedad renal es diabetes e hipertensión. De ahí se deriva la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren de terapias de reemplazo renal, de las cuales hablaremos un poco más tarde. Uh-huh. Esa es una explicación. Otra explicación es que recientemente existen técnicas más eficientes para la detección. Por lo tanto, ¿quién sabe si era tan bajo antes el porcentaje de pacientes con enfermedad renal o más bien no teníamos el acceso a instrumentos que ahora nos permiten detectarlo? A la par de que ha incrementado la diabetes, ha incrementado el sedentarismo, ha incrementado el uso de tóxicos, por ejemplo, y todas estas cosas llevan a incrementar el riesgo de daño renal. Entonces yo creo que esa podría ser una explicación del por qué ha incrementado, pero sin duda alguna eso es un problema de salud renal, de salud pública que deberíamos de abordar entre diferentes instituciones, médicos, encargados de gobernarnos, incluso medios informativos, porque no creo que se le haya dado tanto peso todavía a la enfermedad renal y al paciente que tiene enfermedad renal como el que debería darse. Sí, porque el número ahí está. Claro. Y sigue creciendo, ¿verdad? Como dicen, se va incrementando la estadística. Pero es un problema que yo creo, sí es cierto lo que usted dice, se tiene que atacar de una manera más frontal, más a fondo, interactuando todos aquellos que tengan que ver para tratar de, pues por lo menos un paliativo, y esto o se controle, porque toda vez es mejor, espero no salirme, toda vez es mejor estar evitando los problemas que estarlos resolviendo. Es decir a la gente, cuidado, porque esto no, para evitar que tenga problemas de riñón, para evitar que tenga, porque yo no creo que la enfermedad venga, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pues ya me enfermé, pues porque me tenía que enfermar, yo no creo, hay una causa. Claro, creo que existen, ¿sí, no? algunas cosas que deben de abordarse. Definitivamente es un problema en el cual deben de resolverse con la participación de varios grupos. Decía ahorita, el problema ahí está y los números ahí están. 7.500 millones de personas en el mundo, más o menos, actualmente. Y de esos, el 10% tienen cierto grado de enfermedad renal. 10% de 7.500, como 750 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal. Y de esos, 20 millones requieren diálisis, hemodiálisis. No hay un solo sistema de salud, incluso de los países desarrollados, que sostenga eso. No existe.
Por eso la importancia de lo que acaba de mencionar, que la idea sería atacar antes de que aparezca el problema, a enfocarnos a la prevención, enfocarnos al diagnóstico. Una de las ventajas de esto es que la enfermedad renal, si se detecta, en gran parte de los casos, en la gran mayoría de los casos, se puede detener o se puede disminuir su progresión, hacer más lenta su progresión para que el paciente esté fuera de diálisis durante más tiempo, por todas las implicaciones que lleva el iniciar una terapia de reemplazo renal. Hablemos de, ya habló en lo macro, hablemos de lo micro o de lo que nos ocupa en Michoacán. ¿Cómo ve usted el panorama cuando en la entidad que nos corresponde tenemos cada vez más casos de jóvenes y niños con enfermedades renales? No sé si todos sean derivadas o como consecuencia de una diabetes, pero también incluso hay zonas en la región oriente que nunca se ha podido descubrir, hasta ya se levantó ahí, se edificó una clínica de especialidad, tengo entendido, sí, entre Tuxpan y Ciudad Hidalgo, por ahí, por esta parte, en donde la población pareciera predestinada, ¿no? A que... Gracias. A que le va a pasar. Claro. A que ya no tienen, otra expectativa, que o te enfermas y para eso ya va a haber un hospital aquí. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo están ustedes desde la ciencia médica, la comunidad médica, identificando, poniendo en el radar este problema? Creo que es una excelente pregunta por lo siguiente. El grueso sigue siendo diabetes e hipertensión, eso sin duda. También, sin embargo, ahí no va a variar. En general, en población general. Sí. Pero hablando de personas jóvenes, pasa algo curioso, que la gran mayoría de los pacientes jóvenes que atendemos no son diabéticos, claro, no son hipertensos, incluso no tenían ningún síntoma antes de llegar a urgencias con necesidad de diálisis. Llegan a urgencias sin conocer en ningún momento que tuvieron enfermedad renal que fue progresando, y eso me parece interesante al punto de que hay un tipo de enfermedad que se está estudiando en la región de Centroamérica que se llama nefropatía mesoamericana, así es como la identificaron inicialmente. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta? En El Salvador específicamente, la gente joven, me refiero a hombres jóvenes, empezaban a llegar a urgencias así, con necesidad de diálisis, y no eran diabéticos, no eran hipertensos, entonces algo está sucediendo. Trataron de explorar y lo que vieron es que la gran mayoría de ellos eran trabajadores del campo que estaban en el área de cultivo de caña y que pasaban 6-8 horas del día a temperaturas ambientales altísimas y sin acceso al agua. Entonces era la temporada en la que estaban laborando en la caña, era zafra, pues. Exactamente, en ese tiempo era estar 6-8 horas del día sin acceso al agua y con altas temperaturas. Entonces se deshidrataban un día, pasaba el día, se volvían a deshidratar al día siguiente. El riñón trabajando de más. Y sí, claro, la deshidratación es un factor de riesgo para daño renal. Entonces, eso lo vieron en El Salvador, después lo exploraron en Nicaragua, lo exploraron en varias partes de Centroamérica, y se dieron cuenta que más o menos en países de la misma latitud existía el mismo problema. En India, en Sri Lanka, hombres jóvenes que eran expuestos a trabajo de campo, a altas temperaturas, sin acceso a hidratación, generalmente desarrollaban enfermedad renal, y la nombraron inicialmente como nefropatía mesoamericana, por haberse encontrado en esta zona de Centroamérica, algunas áreas de México. Sin embargo, ya al final se dieron cuenta que no era exclusiva de Mesoamérica, sino en realidad era asociada a episodios de deshidratación. ¿Qué pasa en Michoacán? No lo sabemos. Acababa de mencionar ahorita el área de Ciudad Hidalgo, el área de los azufres. Durante mucho tiempo se estuvo explorando el por qué algunos de los pacientes que venían eran más de esta zona de Ciudad Hidalgo, del área de los azufres, San Pedro Jacuaro, ahí cerca de Ciudad Hidalgo, y ellos mencionaban
pudiera ser algo tóxico como el estar cerca de una zona de azufre, pues puede ser. Sin embargo, estudios que se han hecho, entre ellos hay un estudio de relativa consistencia hecho por el doctor Ricardo Correa Rotter en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Nutrición, junto con el doctor Malaquías Cervantes de la UNAM. Trataron de juntarse y ver, bueno, es cierto que en Ciudad Hidalgo está pasando esto. Hicieron un estudio de campo y exploraron si la pura prevalencia, si el número de pacientes en Ciudad Hidalgo era mayor que en otras zonas. Y se dieron cuenta que realmente no, por alguna razón estaban llegando más de ahí, pero cuando hicieron el estudio la prevalencia es prácticamente la misma, cercana al 10%. Entonces no es un sitio de donde más gente, de donde se está enfermando más gente, que llegan más de ese sitio, eso es cierto. Y es tan cierto que en estadística, en la consulta que vemos día a día, la gran mayoría de los pacientes llegan de Ciudad Hidalgo, municipios circunvecinos a Ciudad Hidalgo. Pero cuando se hizo este estudio de campo, no se encontró una mayor prevalencia. ¿Cuál es la razón por la que están llegando más de ahí? No lo sabemos todavía. ¿Cuál es la causa? Exacto. Otro estudio que se hizo allá, identificando lo mismo, fue un grupo de médicos, tomaron muestras de orina, tomaron muestras de sangre y vieron si en la orina o en la sangre había alteraciones de la función del riñón. Detectaron un par de casos, quizá 5 o 6 casos. Se les hizo biopsia y en la biopsia se encontró que existía daño crónico, pero no se encontró la causa. No se encontró una causa específica al patrón de lesión que tenían las biopsias. Entonces, si nos preguntamos ahorita qué es lo que sucede, lo mismo quizá que en El Salvador, deshidratación, tóxicos, pudiera ser, el área de los azufres, alguna enfermedad genética, pudiera también ser, es una sola zona de donde están viniendo. Entonces son diferentes, pero no tenemos la causa, no se ha conocido la causa. Y hay un término que así se llama, enfermedad renal de causa no precisada, enfermedad renal de etiología no conocida. Y la gran mayoría de los pacientes jóvenes caen en esa clasificación, causa no conocida. ¿Qué hay que hacer? Pues detectar. ¿Y hay cura en este caso? ¿Sí hay cura? Esa creo que es la mejor pregunta, porque cura, no podemos saber si hay cura si no sabemos cuál es la enfermedad. Lo que sí podemos saber es que la progresión del daño se pudiera limitar o se pudiera retrasar. ¿A qué me refiero? Decía hace ratito que era un problema de salud pública, porque imagínense a una persona joven de 30 años, que es padre de familia, que es el sustento de ese hogar, que es el que trabaja. Y está joven. Y de repente va a un servicio de urgencias y le dicen, te tienes que dializar porque no hay otra opción. Y es la única persona que trabaja en esa familia. Entonces, no nada más impacta al paciente, sino impacta a la familia. Y la familia va a tratar de buscar apoyo, entonces no nada más impacta a la familia, impacta a toda la sociedad. Y esto está pasando en las personas jóvenes. ¿Qué sucedería si en una cultura de prevención logramos prevenir o detectar antes de que llegue a requerir diálisis y retrasamos, y en vez de que empiece diálisis a los 30 años, a lo mejor a los 40, a los 50, a los 60, no lo sé, eso podría tener mucho de beneficio desde el principio para el paciente, para su familia, pero para la sociedad en general. Cuando abordamos el tema, y ya no estamos entrando mucho nada más a lo que es el asunto de su especialidad, la nefrología, no le ponemos atención a esto que se dice con bastante insistencia, y sí se lo quiero comentar, el factor, bueno, ya hablamos a lo mejor de una mala alimentación, a lo mejor de la exposición o la deshidratación, la falta de insumo de líquidos, pero de agua sobre todo, no de otro tipo de líquidos, ¿verdad? Porque luego se confunde que el promedio debe ser 2 litros por persona al día. Tengo el dato, si estoy mal me corrige por favor, pero ¿qué tanto la carga genética? O sea, ¿qué tanto el que mi papá o mi mamá fueron diabéticos y ya en automático yo ya estoy en el rango de riesgo, claro, ¿no? Claro.
Y que si mi abuelo murió de un coma diabético, También. yo en consecuencia no es tanto bien ya como estarse programando mentalmente a que me voy a enfermar de lo que se enfermaron mis antepasados. Claro. Hay enfermedades renales que son genéticas, que son, digamos, en términos muy prácticos, que se heredan. Diríamos que lamentablemente son por genética, que se heredan, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Pero también es cierto que específicamente en diabetes, si yo tengo un familiar con diabetes que ya hizo enfermedad renal crónica y yo soy diabético, el riesgo, si ese familiar es directo, me refiero a padres o hermanos, si ese familiar es directo, el riesgo de que yo desarrolle también enfermedad renal es mucho mayor que aquel que tiene un familiar diabético y no hizo enfermedad renal. Entonces, si hay un paciente diabético que tiene un familiar directo con enfermedad renal, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal que aquel que no tiene un familiar diabético con enfermedad renal, sino solamente diabetes. Entonces, en diabetes sí aplica. Sin embargo, fuera de eso, hay enfermedades muy claras que son genéticas, son síndromes raros, son enfermedades raras que se me viene a la mente ahorita una enfermedad rara que se llama Alport. ¿Qué es esta enfermedad? Empiezan a tirar sangre por la orina en cantidades muy pequeñas. Al hacer pipí. Al orinar, Sí, exactamente, sí. al orinar. Empiezan a tirar cierta cantidad de proteínas y esto está asociado a un defecto en la membrana de las células del riñón. Y este defecto es por una mala codificación genética en un cromosoma específico, en un gen específico, y que lamentablemente es hereditario, se pasa a las siguientes Qué generaciones. complicado, pero también para eso hay medicamento, hay... Sí, hay desde consejo genético, desde si ya sé que yo soy portador de esa enfermedad y quiero tener a un hijo, hay desde consejo genético, consejería genética, diagnóstico genético, en donde puedo hacer pruebas durante el embarazo a el producto para ver la posibilidad de desarrollo de enfermedades genéticas, y finalmente saber que ese paciente, una vez que nazca, va a estar en riesgo y seguirlo. Decíamos, desde un principio ya saber que ahí tenemos que prevenir, ahí tenemos que detectar, y no hasta que llega la vida adulta y ya tiene enfermedad renal crónica, sino desde antes ir previniendo las cosas. Ese tipo de enfermedades. Se me viene así, a lo mejor sueno cruel. Si yo sé que estoy enfermo, o estoy predispuesto, o tengo una alta posibilidad o riesgo de desarrollar diabetes, eso me debe provocar que mejor atención a mí, o ser hasta cierto punto irresponsable y generar o procrear nuevas generaciones de con este mismo cuadro, no sé si patológico, con este mismo cuadro de factibilidad, claro, para desarrollar una enfermedad de ese tipo. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo orientar? Porque de repente se me ocurre que pudiéramos estar ya en un marco de irresponsabilidad, sabiendo que yo porto ese mal gen. ¿Para qué se lo transmito a un nuevo ser, ¿no? Sí, yo creo que eso ya tiene implicaciones un poco más éticas, donde requeriríamos a lo mejor la opinión de un experto en ética. Sin embargo, desde el punto de vista médico, si yo ya sé que tengo diabetes y que hice enfermedad renal y voy a tener un hijo y después ese hijo desarrolla diabetes... Y ahí va la cadena. Exacto. Pues yo creo que si ya conozco que el riesgo es mayor, pues me tengo que enfocar a la prevención en ese caso. En el caso de este otro tipo de enfermedades, de las enfermedades genéticas, desde la consejería genética, desde el punto de vista médico, los genetistas son expertos en hablar sobre consejería y decir, conviene esto médicamente, esto no conviene médicamente, es preferible que te esperes, es preferible que planeemos de otra forma, o incluso es preferible, hay enfermedades genéticas no precisamente del riñón, sino malformaciones congénitas asociadas a defectos genéticos, en donde el consejo de un genetista que es experto, decíamos, hay diferentes campos de la medicina, él es experto en únicamente evaluación genética, donde puede decir lo más conveniente desde el punto de vista médico e incluso hasta cierto punto ético, pues es evitar el embarazo. Ahí estaríamos hablando también de, perdón que lo interrumpa, doctor,
de problemas de labio leporino, paladar hendido, esas son malformaciones, congénitas, que es un ejemplo de malformación congénita, pero me refiero a otro tipo de malformaciones. Yo estoy enamorado, mi novia, sus padres son diabéticos, es el ejemplo mudo, Yo tengo en mi familia antecedentes diabéticos, tenemos ya 2 cargas genéticas que nos están marcando cierta tendencia. Claro. Yo me junto con esta persona, le damos fruto a nuestro amor y bolas, estamos como que... Ay, ¿cuál es el término? Pues como que estamos nosotros procreando, insisto, o generando seres que vienen destinados... Claro. O predestinados a un problema de este tipo mayor, ¿no? Yo creo que ahí la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros conocemos a un familiar diabético? Yo creo que todos tenemos un familiar diabético. Todos. Entonces, pensar que eso implica el que nos limitemos a la procreación o creo que sería, desde mi punto de vista, no del todo correcto. Ahora, lo que sí es muy correcto es que en este tipo de enfermedades como diabetes, que son completamente prevenibles, que estilos de vida diferentes pueden cambiar el curso al punto de que incluso un paciente diabético puede dejar de usar fármacos si cambia estilos de vida, si mejora la alimentación, si mejora la dieta, todo esto, controla, pues. Exacto, todo esto creo que desde ahí sería lo que tendríamos que hacer. Si ya sé que mi hijo tiene más riesgo de hacerlo, pues desde la infancia evitar que empiece con obesidad infantil. Estamos procreando, era la palabra que se me pasó. A ver, ¿y tú sabrías, perdón Jorge, de 10 personas 7 tendrían diabetes? ¿O menos? ¿O mitad y mitad? ¿O 3 de 10? ¿O cuántas? En realidad, ¿O 2 de 10? Sí, en realidad la prevalencia de diabetes más o menos oscila como entre 30 y 40%. Que es alta. Está muy asociada a obesidad, está muy asociada a estilos de vida, decíamos. Y regresando un poco a lo del riñón por lo de la diabetes, la prevalencia de enfermedad renal es como de más o menos como del 10%. Entonces, pues no estamos tampoco tan lejos, de 10 a 30, y se le ha dado una campaña enorme a diabetes, con toda razón, y no por quitar importancia, sino más bien por sumarle importancia a otras enfermedades como la enfermedad renal, en donde también con prevalencias muy altas, quizá no se le ha dado como el enfoque ¿Por qué el paciente diabético empieza a tener problemas renales? ¿Cuál es la explicación para que la gente lo tenga claro? Hay diferentes mecanismos. El primero es la hiperglucemia, la glucosa alta en la sangre. Finalmente, el riñón son un par de órganos, están en la región lumbar, lo que habitualmente la gente conoce como la espalda baja, y están 2 órganos y están conectados directamente a la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón. Entonces reciben la sangre, esa sangre es filtrada en el riñón y filtrada de desechos, de cosas que no ocupamos, y sale por la orina todo ese desecho, y lo que sí necesitamos regresa a la sangre a nivel del riñón ya limpio, exactamente. Entonces, si la sangre está constantemente pasando por el riñón, y la sangre, en el caso del paciente diabético, tiene niveles excesivos de glucosa, pues esa glucosa daña a las células del riñón. Entonces, los niveles altos de glucosa son los que finalmente terminan dañando al riñón. Diferentes mecanismos, empieza a generarse o a producirse un tejido alrededor de las células del riñón. Ese tejido empieza a deformarlas, empieza a hacer que crezcan, empieza a hacer que se transformen, y al final se forman cicatrices en ese tejido que no es el tejido normal, y la función del riñón se va perdiendo. Ya provoca que no trabaje ya bien, ya no empieza a trabajar bien el riñón. Exacto. Las toxinas y demás. Exacto. ¿No? La urea, la creatinina y todo eso. Justo eso es lo que sucede, y desafortunadamente yo en el día a día de la consulta le digo a los pacientes, a mí me encantaría que la diabetes doliera. Porque si la diabetes doliera, sí, claro, nadie le gusta el dolor. Oiga, me duele la diabetes. Claro. Entonces, trataríamos de controlar nuestros niveles de glucosa, porque no toleraríamos estar con dolor. Pero como desafortunadamente la presión arterial alta generalmente no duele. Tampoco la sentimos. La diabetes generalmente no duele. El paciente dice, yo estoy comiendo lo que no debería y me siento bien, no siento nada, no me duele nada, no me pasa nada. Y el riñón, en un principio, en la primera etapa de la diabetes,
trabaja de más tratando de compensar todos estos cambios que están surgiendo. Pero sí hay síntomas, ¿no? Sí hay síntomas. No duele, pero sí hay síntomas, ¿no? En diabetes, sí, claro. Sí, hay síntomas muy vagos, inespecíficos. La sed, incrementa la sed. Orinan mucho, que se llama poliuria, empiezan a orinar. Al tomar mucha agua, pues lógicamente tienen que empezar a... Ese es un mecanismo. Y el otro, que el riñón trata de compensar el nivel de glucosa eliminando glucosa por la orina. El riñón tiene la capacidad de detectar, tiene un umbral de detección de glucosa. Si la glucosa en la sangre es mayor de ese umbral, el riñón dice, aquí hay más glucosa de la que ocupamos, hay que tirarla. Hay que conocer la orina en todo caso. No cambia el color, cambia un poco la consistencia. Amarillenta. Sí, incluso el color de la orina, si por ejemplo nos salimos hoy en la mañana a hacer ejercicio y no tomamos agua, regresamos, intentamos orinar y quizá orinemos muy poco y concentrado, muy amarillo. Se ve amarillo. O nos tomamos 2 litros de agua ahorita y de repente vamos al baño y es muy claro. El riñón tiene esa capacidad, tiene la capacidad de eliminar el agua en exceso y ahorrar el agua que hace falta. Entonces la ahorra eliminando toxinas sin tanta agua y por eso se pone como muy, muy concentrada. O la elimina, donde diluye las toxinas, pero trata de que sea más agua y sale muy, muy clarita. En el caso de diabetes no existe un color específico. En casos avanzados, una de las características de la orina es que se le forma mucha espuma. Se llama orina espumosa y esa espuma es porque ya se están eliminando proteínas por el riñón. Habitualmente esas células no dejan que pasen proteínas. Si eso es constante, ya cuidado, ¿no? Usted está prendiendo el semáforo, por decir, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué hay diferentes tipos de diabetes? Que dicen, es de la mala. Es el común denominador, o sea, claro. no estoy diciendo que sea lo correcto, ajá, ¿no? Ajá. Es que trae diabetes de la mala. No tiene diabetes de la que no es tan mala. Ok. Sí me explico, que la gente le da un rango de mayor o menor intensidad o de mayor o menor peligro. Sí, una vez en la si consulta, tienes de la mala ya te cargó el payaso, fíjate que si no duras, porque así se dice. Una vez en la consulta, justo le preguntaba a un paciente cuántos tipos de diabetes conoce. Me dice, de la mala y de la buena. Y yo, ¿cuál es la buena? No sé cuál sea la diabetes buena, pero... Y en realidad hay una clasificación enorme de diabetes en términos muy, muy vagos. Podríamos decir que hay una que es ocasionada por problemas inmunológicos. El sistema de defensa del cuerpo, el sistema que está hecho para defendernos de microorganismos, de bacterias, de repente detecta como anormal al páncreas, que es el que produce la insulina. Entonces el sistema de defensa llega, lo ataca y lo destruye. Entonces ya no tenemos páncreas, ya no tenemos quien produzca insulina y la insulina es necesaria para que los niveles de glucosa en la sangre se mantengan en límites normales. Es por eso que el diabético se aplica insulina, porque eso es lo que hace que esté en niveles normales. Y esa insulina normalmente se produce en el páncreas. De tal forma que en este tipo de enfermedades que se llaman inmunológicas, el páncreas es atacado por estos anticuerpos, es destruido y es necesario que el paciente esté aplicándose insulina. Ese es un tipo autoinmune. Habitualmente esa es conocida como tipo 1 y empieza en periodos tempranos de la vida, en la juventud, en la adolescencia, porque el sistema autoinmune pues lo tenemos desde que nacemos. Entonces la destrucción del páncreas, más o menos 15, 16 años de edad, pues los pacientes ya tienen diabetes. Ese es tipo 1. Hay otro tipo de diabetes que es el más común, que se llama tipo 2, y ese tipo de diabetes está relacionada, y es la que está más relacionada con cambios en el estilo de vida. Es el paciente que incrementó de peso, que incrementó la grasa corporal, eso impide el metabolismo normal de la glucosa. No es que el páncreas haya sido atacado por anticuerpos, sino el páncreas produce insulina, pero es tanta la cantidad de glucosa que se ingiere, es tanta la resistencia que no le da chance al páncreas, punto. Exacto, que el páncreas se va deteriorando, y al final ese es el paciente que de inicio toma medicamentos orales, que toma pastillas, pero llega un punto en donde el páncreas ya no puede tampoco, no porque se haya destruido por anticuerpos, sino en realidad porque estuvo trabajando de más durante mucho tiempo. Y es necesario ahora tomar medicamentos orales. Hay un tipo de diabetes asociada a medicamentos. Muchos conocen la prednisona o muchos le tienen miedo a los esteroides que se utilizan en algunas enfermedades. Los esteroides son medicamentos que pueden producir diabetes y tienen la peculiaridad de que es un tipo de diabetes que una vez que se suspende el esteroide,
se cura esa diabetes. Entonces hay gente que dice, yo me curé de diabetes, y quien tiene el tipo, por ejemplo, de anticuerpos, pues tiene la idea de que a lo mejor se va a curar. Él no se va a curar, el otro se curó porque tenía una causa específica que era el uso de fármacos. Pero es bien diferente al que tiene diabetes tipo 1 o al que tiene diabetes que le da tipo a las 2. mujeres en gestación. La diabetes gestacional es otro ejemplo claro. Durante la gestación existen cambios hormonales, existen alteraciones en el metabolismo de la glucosa, y de igual forma se puede presentar diabetes y de repente, en el momento en que se resuelve el embarazo, se cambian algunos estilos de vida y se resuelve el problema, la diabetes gestacional. Entonces hay muchas clasificaciones donde los endocrinólogos son expertos en esa área, pero diabetes mala y diabetes buena, yo creo que nada más hay diabetes mala, y de esa hay una clasificación. Sí. Y si nos volvemos al número y cerramos, de 10 personas, hombre, mujer, mitad y mitad, o hay más mujeres, más hombres, ¿cómo está? ¿Hay conocimiento de quién era más? ¿Quién está padeciendo más, lamentablemente, enfermedades como de las que estamos hablando? ¿Más las mujeres que los hombres? Justo el día de ayer, mencionamos hace ratito, se conmemoró el Día Internacional del Riñón. A ver, venga. Que coincidió con el de la mujer. Coincidió con el Día Internacional de la Mujer. El Día Mundial del Riñón se celebra el segundo jueves de cada marzo. Y el segundo jueves de cada marzo desde el 2006, la Sociedad Internacional de Nefrología, la Federación Internacional de Fundaciones Renales, organizaron que ese jueves, segundo jueves de marzo, se tratara de dar pláticas, de hacer eventos para que la población se concientice de qué es el riñón y cómo son las enfermedades renales. Y cada año hay un tema diferente. Una vez fue de obesidad y riñón, otra vez fue de envejecimiento, otra vez fue de infancia y enfermedad renal. Este año, coincidentemente, el segundo jueves fue 8 de marzo y a la par se conmemoró también el Día Internacional de la Mujer. Entonces el tema fue la salud renal en la mujer, o los riñones y la salud de la mujer. Y hacían esa pregunta, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Y la gran mayoría diría, pues si tengo enfermedad renal siendo hombre y hay una mujer con enfermedad renal, pues el acceso pues debe ser el mismo, las causas deben ser las mismas, el tratamiento debe ser el mismo, y resulta que no. En México no tenemos un sistema de estadística que nos permita sacar conclusiones, pero en países donde lo tienen, la mujer tiene menos acceso a la atención de diálisis. Hay países que la gran mayoría de los pacientes en las unidades de hemodiálisis son hombres, tienen menos acceso. Porcentaje, más o menos el 14% de prevalencia en la mujer y el 12% en el hombre, entonces ligeramente es más prevalente. Hay un empate técnico, por decirlo así. Exacto, ¿no? hay un empate, pero aún así poquito más arriba la mujer. Pero cuando van a las unidades de hemodiálisis en esos países, hay más hombres ahí. Y preguntaba, bueno, ¿por qué hay más hombres? ¿Hay inequidad en la atención? O ahí no hay equidad de género. Exactamente, algo parecido. En realidad no conocen si existe esta inequidad, que hay países en los que la hay, pero lo que también es muy cierto es que la mujer tiene más tolerancia a las toxinas. Entonces, cierto nivel de toxinas en el hombre ya no es tolerable y requiere de inicio de diálisis, y por eso hay más hombres en las unidades de hemodiálisis. Las mujeres no. Y la mujer, al mismo nivel de toxinas, tiene menos síntomas. Por alguna razón tienen más tolerancia y por eso hay menos acceso. Esa es una de las explicaciones que daban en este foro que se hizo. Otra diferencia, ¿quién dona más? Cuando se trata de donación renal, ¿quién dona más? Pues dona más la mujer. Pero cuando se trata de ser receptor, ¿quién recibe más riñones? Los hombres. El hombre. Entonces, otra de las preguntas que se hacían es ¿por qué este cambio en la estadística? ¿Por qué hay más mujeres dando riñones que hombres? Y son preguntas que ayer, coincidentemente por el Día Internacional de la Mujer, pues, surgieron. Entonces, es cuestión de explorar, de ver cuál es la causa, de ver primero si está pasando también en nuestro país, que si pasa en otros países, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, que no sucede en el nuestro es muy difícil, probablemente también esté sucediendo, pero ni siquiera se ha explorado. Entonces, iniciar por explorar qué está pasando en nuestro país respecto a esas diferencias entre hombre y mujer. Aquí tendríamos una pregunta que nos hicieron. Antes que la saques, ¿qué tiene? Tiene cálculos renales. Sopa, lo tienen que intervenir. Claro. Es otra, ¿no? Sí, ¿Por qué vienen los cálculos o por qué se hacen los cálculos? Pero nada más, sí me gustaría, porque ahí si se no queda la pregunta, tema, porque nos dicen, y gracias por su mensaje, dice, cuando alguien sale de un estudio que se hizo insuficiencia renal avanzada menor a 15,
¿qué es? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es de Ok. gravedad? Esa es buena pregunta por los diferentes estadios. La enfermedad renal crónica tiene diferentes estadios, son 5 estadios y dependen de una medición que hace el nefrólogo o que hacen los médicos que se llama tasa de filtrado glomerular. ¿Qué es eso de la tasa de filtrado glomerular? Es la cantidad de sangre que es depurada de toxinas por una unidad de tiempo. Entonces se mide en mililitros por minuto. Lo normal es alrededor de 100 mililitros por minuto. Cada minuto se limpian 100 mililitros de sangre de forma normal. Ese es lo normal. En base a eso, entonces, si tiene de 100 a 60, digamos, existen diferentes estadios. Si tiene menos de 60, diferentes estadios. Cuando se habla de menos de 15 mililitros por minuto, es el estadio final de la enfermedad renal o es el estadio más avanzado de la enfermedad renal crónica, y ahí es cuando se requiere el inicio de una terapia de reemplazo renal. Entonces, de estos 5 estadios que existen, basados en esa escala de tasa de filtración, respecto a la pregunta, cuando esa tasa de filtración está debajo de 15, es cuando se necesita iniciar una terapia de reemplazo renal. ¿Cuál? Es decir, otro riñón. Es otro riñón, o diálisis peritoneal, o hemodiálisis, que son las 3 terapias de reemplazo renal de las que disponemos. Yo entiendo de ya una hemodiálisis, que ya estoy en una etapa, que estoy en una etapa terminal. Sí, me están haciendo trabajar mi riñón, por supuesto, ¿no? Y voy a estar ahora, a lo mejor en la madrugada. Me conectaron y mi riñón está trabajando, me está limpiando, es decir, todas las funciones. Pero yo sí, podría entender que ya los días ya los tendría yo contados. Pregunta. Ese es un punto muy, muy curioso por el cual se cambió el término con el que se conocía a esta etapa, como bien dice, se identificaba como terminal, enfermedad renal crónica terminal. Sí, y terminal se asociaba con otras enfermedades en donde es el estadio final y después de eso viene la muerte. En el caso de enfermedad renal crónica se decidió cambiar esto de terminal por avanzada, porque finalmente un paciente, cuando llega a ese nivel, necesita terapia de reemplazo, evidentemente, diálisis, hemodiálisis o trasplante. Sin embargo, con las terapias de reemplazo, la vida puede continuar y hay pacientes que están en diálisis o hemodiálisis 10, 15, 20 años. Sí. Sí, claro. Qué buen dato. Con trasplante, igual, con un trasplante que puede durar 5, 10, 15 años. Entonces, se le cambió el término, valga la redundancia, de terminal, para evitar que se quede en la gente la idea de que es una etapa en donde después de eso ya viene la muerte y no. Después de eso ya no hay nada. Exacto, y no es así, sino una vez que se detecta enfermedad renal crónica avanzada, se propone una terapia y en la gran mayoría de los casos, incluso yo le comento a mis pacientes, deben de ver las terapias de reemplazo como un puente para el trasplante, que es la mejor opción. Es decir, necesito diálisis, pues el tiempo que hay en lo que logro un trasplante, me voy a dializar, sea peritoneal o sea hemodiálisis, pero es simplemente un puente entre la enfermedad que ya tengo y el trasplante que voy a recibir en la mayoría de los pacientes. Perdón, Ricardo, porque la misma persona que pregunta hace la siguiente aclaración y me parece muy pertinente. Dice, pues yo soy la persona y tengo 7 meses de embarazo. Uno de los temas que ayer discutíamos por esto del Día Mundial del Riñón. Que le hicimos sobre el asunto de insuficiencia renal avanzado, a 15. Este es una de los temas que se tocaron ayer, porque no implica nada más temas médicos, sino éticos. Sí. Una mujer con enfermedad renal crónica, antes de que se embarace, ya tiene enfermedad renal crónica, esa mujer, si se embaraza, incrementa el riesgo de que avance la enfermedad renal durante el embarazo. En el embarazo normal hay cambios fisiológicos en la mujer, incrementa el tamaño del riñón, incrementa la cantidad de sangre que llega al riñón, se llega a dilatar la vía de la orina, la vía urinaria, y todos estos cambios son cambios fisiológicos, son necesarios para el embarazo. Pero en alguien que ya tiene daño renal, el someter a estos cambios a un riñón que ya está dañado, incrementa el riesgo de que progrese la enfermedad renal. Entonces, cuando llega una paciente a la consulta y está en edad reproductiva, en etapa fértil, y pregunta, ¿me puedo embarazar? Te puedes embarazar, sí. La recomendación pero se hace generalmente como un consejo, donde el médico le dice, si te embarazas, y estos son los riesgos.
Yo no te voy a decir que te embaraces o que no lo hagas, pero sí te tengo que decir que estos son los riesgos de lo que pero te puede pasar. Pero el producto no sale con diabetes primero, al nacer, ¿o sí? Primero, diabetes no, en el caso de enfermedad renal con posibilidades. Exacto, o sea, la enfermedad renal únicamente se relaciona, o estamos hablando del riñón más que diabetes y enfermedad renal, sino enfermedad renal por cualquier causa, incluida diabetes. ¿Qué sí pasa en el producto? Nacen pretérmino, nacen con bajo peso, e incluso hay algunos estudios, sí, claro, y hay algunos estudios que han explorado el número de nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón. En promedio, cada riñón tiene como 1 millón de nefronas. Entonces, se ha intentado explorar si es el mismo número de nefronas que tiene el producto o el hijo de una mujer que no en esas condiciones tiene enfermedad renal versus alguien que sí, y el número de nefronas es menor. Es decir, nacen con menores unidades funcionales en sus riñones, por lo tanto el riesgo de que desarrollen enfermedad renal es mucho mayor. Esas son las cosas que pueden afectar al producto. Ahora, el nivel de toxinas durante el embarazo, respecto a la pregunta que hacían en la audiencia, a un nivel de toxinas tan bajo, a una tasa de filtrado tan baja, con un nivel de toxinas tan elevado, la posibilidad de incluso que no se cumpla el embarazo a término es muy alta. La necesidad de que se tenga que interrumpir el embarazo es muy alta. Y por eso se necesita no nada más del nefrólogo ahí, se necesita obviamente al ginecólogo, se necesita obviamente a un pediatra, alguien que esté evaluando, una persona que sea experta en evaluar al producto durante el embarazo y determinar en qué momento no se pone en riesgo la vida de la mujer ni la del producto, o cuál es el mejor momento para tratar de disminuir al mínimo el riesgo de que algo suceda con la mujer o el producto. Ahora sí contéstenos lo de los cálculos o las piedras en el riñón, pues se hace por tomar mucha agua. Yo digo aquí en la broma Popeye que anda malito el riñón, no tomes tanta agua porque se va a oxidar el riñón, mi estimado, ¿no? O sea, ¿qué pasa claro. ¿Por qué se hacen los cálculos? Esa es otra de las causas de enfermedad renal, los cálculos. Imaginen el riñón como un sistema que tiene un par de mangueras que se llaman ureteros y que terminan en la vejiga, que es la bolsa donde se almacena la orina, para que finalmente salga por la uretra. Entonces, los cálculos se forman generalmente en el riñón. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando uno de esos cálculos no es del tamaño adecuado para que pase por ese sistema de tubos. Entonces, esas mangueras, si le ponemos un tapón, pues se sigue produciendo orina, pero ya no va a poder pasar. Entonces empieza a dilatarse, y esa dilatación empieza a ascender hasta llegar al riñón, y en el sistema renal se empieza a dilatar también y destruye el tejido. Entonces ese es el problema principal de los cálculos, cuando causan obstrucción. Y creo que es un muy buen ejemplo para ver la importancia de la asociación y la diferencia entre nefrólogo y urólogo, porque a veces la gente no conocemos bien cuáles son las diferencias. No alcanzamos a... Y en términos muy prácticos, el urólogo generalmente resuelve todo lo que es quirúrgico del riñón y la vía urinaria. Todo lo que necesita operarse, eso lo va a resolver el urólogo. Y el nefrólogo se va a encargar de todo lo que no es quirúrgico de la vía urinaria o el riñón. Sin embargo, ambos tienen la preparación para tratar cosas que pueden mezclarse un poco al inicio. Un ejemplo típico, una biopsia renal. Una biopsia es un procedimiento invasivo del riñón que puede ser hecha por un nefrólogo. Sin embargo, el experto cuando se requiere operar es el urólogo. La infección de vías urinarias obviamente puede ser tratada por el urólogo, pero cuando la infección es tan severa que desarrolla pielonefritis, que requiere de un manejo un poco más especializado, generalmente requiere el apoyo del nefrólogo porque deteriora la función del riñón. Entonces, en los cálculos, ¿por qué se forman los cálculos? Los cálculos tienen diferentes mecanismos de formación. El principal es, imaginen una sustancia que está pasando por la sangre y llega al riñón, digamos calcio. Entonces, esta sustancia que está pasando por la sangre y llega al riñón, si es en cantidades excesivas, si hay mucho calcio en la sangre, pues esos cristales de calcio se empiezan a acumular en estas células del riñón. Ahí se van quedando. Si se queda un cristalito pequeño, no pasa nada. Si se quedan dos, no pasa nada. Pero si se empiezan a acumular,
Entonces empiezan a formar estructuras más grandes que se llaman litos o piedras. Y cuando esas piedras pues, son pequeñas que no obstruyen, a veces el paciente las orina. Y dice, oriné una piedra, oriné un cálculo. Y es dolorosísimo, ¿eh? Sí, claro. A mí me pasó, incluso hubo sangrado. Exacto. Al ir bajando... Y duele, doctor. Pues y duele, bajando, sí, y duele, sí. Doctor, porque es como un tapón y uno pretende hacer, pipí, claro. Y no se puede. Pues pújale, o sea, pero después que salió, sí, porque salió con sangre. Esa sangre se paró en su momento. Claro, para sí duele, dimensionar la magnitud del dolor. Sí, duele, pero ay. Dicen que el cálculo o el dolor por litiasis renal, por obstrucción de la vía urinaria y litiasis renal en un hombre es más o menos semejante al dolor de parto en una mujer. El dolor es intensísimo. Parece que uno se queda no, desmayado. Es que no hay ninguna posición en que se pueda uno estar sí. Cuando llegan esos dolores. Sí, y ahí es donde el nefrólogo puede detectar, pero se requiere la participación del urólogo, porque la gran mayoría de las veces requiere un procedimiento quirúrgico, operarse, llegar hasta donde esté esa obstrucción, quitar ese cálculo, sacar ese cálculo, destruir ese cálculo, y que lo que está haciendo que se dilate, que es lo que causa el dolor, pues empiece a drenar y se quite esa molestia. Entonces, si nosotros tenemos esas sustancias elevadas en la sangre, pues se forman estos cálculos. ¿Qué favorece la formación de los cálculos? El deshidratarse, el no tomar agua. Entonces, si yo tengo una sustancia muy elevada, pero diluida por la cantidad de agua que bebo, la posibilidad de que los cristales se queden ahí atorados es menor. Si la tengo diluida, si estoy tomando agua, estoy limpiando, a que si de repente me deshidrato y tengo esa sustancia muy elevada en la sangre, pues más fácilmente se va a sedimentar, más fácilmente se va a almacenar ahí y va a formar estas piedras, estos cálculos. ¿Forzosamente son 2 litros de agua? No forzosamente, en realidad, en promedio es entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Pero debe ser agua. No el café, no el té, no el jugo, no... Pero son líquidos también, sí, ¿no? Sí, en realidad, compensa, ¿no? En realidad, cualquier líquido, ¿cuál no recomendaría yo? Líquidos azucarados, me refiero a refrescos embotellados, jugos. A veces uno piensa que un jugo enlatado puede ser muy, muy saludable. No. El nivel de azúcar que tiene es altísimo. El nivel de otras sustancias que usan como conservadores es muy alta. Entonces, idealmente agua, no hay ningún problema en el consumo de té. Hay un artículo que recientemente salió sobre el consumo del café. Y el consumo del café y la protección de la función renal, donde en un grupo, no recuerdo bien en dónde lo hicieron, recuerdo que la revista en la que lo publicaron es una revista de prestigio científica. Lo que hizo fue ver cuál es la posibilidad de que alguien desarrollara enfermedad renal asociado al consumo de café. Y resulta que el consumir 2 tazas disminuye el riesgo de enfermedad renal comparado con los que no consumían o los que consumían más de 2. Si esas 2 tazas le agregamos, ¿cuánto puede contener una taza? Le agregamos un poco más de agua, pues se van compensando y se van haciendo los 2 litros que ocupa el organismo diario, ¿no? Sí, claro. Porque le metemos 2 litros de agua y luego le metemos 2 tazas de café y en la mañana le metí un vaso con jugo de naranja, de zanahoria, pues... Al rato estoy entre al baño. Eso. Y un riñón sano tiene la capacidad de detectar cuando tenemos un exceso de agua, al punto en que si lo recomendable es 2 litros de líquido en total. Si yo me tomo 5 litros, pues el riñón sano sabe que hay como 3 litros de exceso, entonces vamos al baño una vez y otra hasta eliminarlos. Hasta que ya. Y lo mismo, un riñón sano detecta cuando nos hace falta agua, al punto que si no tomamos el agua suficiente, si no tomamos el líquido suficiente, pues ni siquiera vamos a orinar, no nos dan ganas de orinar. Y cuando vamos, la orina está muy, muy concentrada. Y arde, doctor, y arde. Sí, pero también hay manifestaciones en la piel, se reseca y otro tipo de cosas para que uno se dé cuenta que falta hidratación al cuerpo, ¿no? Doctor, se nos agotó el tiempo, mire. ¿Qué? Rapidísimo. ¿Cómo ve? Excelente. Oiga, ha sido muy interesante platicar con usted. Tenemos muchas llamadas, muchas gracias a la gente que participó, pero... Hacemos un compromiso para que... Claro, sin ningún problema. De una manera periódica, a la siguiente. Y con los compañeros de su comunidad médica, lo que nosotros intentamos con este tipo de ejercicios es acercar la orientación, hacerlo más accesible cada vez a mayor cantidad de gente de manera preventiva. Algunos ya deberán estar, ojalá no fuera el caso, pero ya deberán estar afectados por algún padecimiento.
pero que no se quede en la campañita nada más de orientación o de prevención, que no llega con la información suficiente. Sí. Que la gente sepa por qué es la especialidad, cuáles son los riesgos, qué es lo que puede y no hacer, y no estar ya en el momento en que ya me dio y ya bailó las calmadas, ¿no? Como dicen los chavos, Podríamos hacer aquí una mesa, y lo que quiere decir Jorge, mi hermano, es usted, don Carlos Areán, Claro. un urólogo. Eso estaría excelente. Se me figura ahorita Belisario, el doctor Belisario, que usted lo conoce. Sí. Él operó a mi señor padre y le quitó los cálculos en el riñón a mi señor padre. Le sacó un racimo. Sí, no, me entregó en una servilleta. Y sí, mire lo que le quité a su papá. Y una hombrillera. Sensacional. Bueno, y una mesa donde nada más uno esté de moderador, ¿no? Claro. Que puede ser él, puede ser yo. O bien o sea, que cada uno viniera sí. y tratara, para que por el formato y que no fuera tan rígido, que tratara cada quien la especialidad, pero que se pudiera acercar. Sí, ambas el cosas. médico el conocimiento médico al que nos está haciendo el favor de seguir. Claro, ambas cosas me parecen muy buena idea. Incluso hay un síndrome que se llama síndrome cardiorrenal, y es un síndrome donde se afecta la función del corazón y el riñón. Y eso, por ejemplo, un paciente que se infartó, ese tiene riesgo de desarrollar ese síndrome que se llama síndrome cardiorrenal. No me lo diga, no me toque ese vaso. Síndrome renocardíaco. Bueno, entonces yo tengo a mi doctor Carlitos Arián, que le mandamos un saludo, ¿no? Pero bueno, son temas interesantísimos. Muy interesantes. ¿Sí? Yo creo que sería muy buena idea. Siempre hemos sostenido, toda vez es mejor evitar el problema que estarlo resolviendo. Sí. ¿No? Entonces podría ser, se me ocurre viernes de consultas, podría ser un viernes de cada mes, no sé. ¿Sí? Claro. Doctor, si pudiera usted dejar algún teléfono por la gente que nos llamó, que quisieran hacerle algún tipo de comentario o de consulta, si es factible, o que a dónde lo pueden localizar, lo pueden ver, para disipar algunas de las dudas que le surgió después del programa. Bueno, en realidad yo estoy en el Hospital Civil. El acceso a nefrología en el Hospital Civil generalmente es con la referencia de un médico. Sin embargo, la atención en el área de nefrología me parece bastante eficiente con el resto del equipo de nefrología, porque llega un paciente pidiendo atención nefrológica y la consulta, por decirlo así, se basa en la urgencia, que es lo primordial. Si es un paciente que lo requiere ya, ese día se le ve. Si es un paciente que puede esperar un poco más, se le da consulta después, porque va a haber alguien que lo requiera ya. ¿Cuántos nefrólogos en el Hospital Civil? ¿Cuántos nefrólogos y horarios y cuántos nefrólogos hay ahí? Hay en el turno matutino hay 3 nefrólogos operativos. Está el doctor Luis Alfonso Mariscal Ramírez, el doctor Jesús Arellano y el doctor Víctor Hugo Gómez. Hay un nefrólogo encargado del área de trasplante de COETRA, que es el Consejo Estatal de Trasplante, y en el turno vespertino estoy yo en el servicio de nefrología. ¿De qué también. ¿A qué horas? De 2 de la tarde a 9:30 de la noche. El área de consulta o el tiempo de consulta generalmente es de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y después de eso tenemos que hacer muchos procedimientos como la biopsia renal, de lo que podremos platicar un día, colocación de catéteres para hemodiálisis, que es la hemodiálisis, que es la diálisis peritoneal. Después de eso, ver a los pacientes trasplantados, pasar al servicio de urgencias, pasar al servicio de terapia intensiva. Es todo un camino, y de cada una de esas cosas podríamos platicar con toda libertad. Ahí lo pueden acudir para verlo a usted, de 2 a las 9 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes, ahí estoy, sí. Bueno, pues no se hable más. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Ha sido un placer. Vámonos, muchas gracias a ustedes. Vámonos, Popeye, que tengan un feliz fin de semana. Popeye, no la vayas a cruzazulear mañana, Popeye. No te va a pasar nada. Perro que ladra no muerde, Popeye. Y quien está enfermo de la cabeza, y quien es adicto, y quien tiene una formación riesgosa en sus adicciones, no es una gente confiable. Sí puede ser peligrosa, pero para él mismo. Ojo. Para ti no, Popeye. Para ti no. Ahorita en todo caso que el doctor te recete insulina y ya te quitas el problema. Ya, adiós, Popeye. El que obra mal le va a Popeye, no te apures. Vámonos, hasta mañana. Adiós, Popeye, hasta luego.